Muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de estar en la presentación del primer título de la colección Pasavante de poesía, que es una colección de la revista Grafógrafos a partir del taller de escritura, ¿no? Y que de ahí estamos tratando de crear un pequeño sello editorial con autores que nos parecen bastante importantes, ¿no? Y hoy se da casualmente que estamos presentando al autor del primer título, a Richie, Ricardo Aguirre, y a Cecilia Juárez, que recién hace unos minutos acaba de salir su libro al aire, que es bellísimo también. Acapulco, se me metió una estrella de cine al ojo, mamá. Les recomiendo que lo descarguen, que lo lean, que lo reseñen y nos manden las reseñas. Tanto como trabajamos con ese primer libro de Richie, que fue algo completamente colectivo cuando salió. La gente del taller se animó mucho y desde ahí se ha venido sosteniendo este proyecto ya con el noveno título de poesía y por otro lado con 5 de narrativa, ¿no? Que no es tan poquito. Y se ha creado un efecto bien interesante de trabajo constante de 2 columnas que tenemos también en periódicos locales y que sirven justo para poner a prueba el trabajo de la gente del taller cada semana. Este libro de Rich a mí me gusta muchísimo. La portada es de una escritora y también profesora de la Universidad del Mar del Plata que se llama Ana Porrúa, a quien le mandamos muchísimos saludos, besos y abrazos por habernos ayudado a configurar el espíritu de este pequeño sello editorial, de esta colección de grafógrafos. Y es un libro que fue trabajado directamente en el taller de poesía a partir de lecturas. A mí me parece que hubo un cambio radical desde el primer poema a los siguientes que fue llevando Richie, que además se la pasa escribiendo, ¿no? O sea, ahorita ella debe llevar no sé cuántas páginas y si tuviéramos que seguir editando libros ya llevaría como 2 o 3 más. Lo queremos hacer con todo gusto, pero también nos interesa justo eso, ¿no? O sea, cómo se ha ido desarrollando, desenvolviendo su escritura y me parece que es el mejor ejemplo de cómo funciona la revista y cómo funciona el taller. Alguien de la comunidad universitaria que se puede acercar desde cualquier área, licenciatura, facultad, y puede llevar hacia su mirada, hacia su trabajo, hacia su disciplina, lo que es la idea de la escritura, del poema, etcétera, ¿no? Me parece que en Richie, digo, yo los voy a dejar hablando ya en un ratito, pero me parece que en Richie justo está bastante presente ese trabajo de campo de los antropólogos, ¿no? Esa visión de que en la oralidad hay un contenido poético, ¿no? Y que en Richie desde un primer momento fue una especie como de revelación, ¿no? O sea, llevó el poema a partir de eso que él conocía perfectamente, que era recuperar la oralidad, desentrañar que ahí hay un ritmo, que ahí hay una visión de mundo bastante importante. Y entonces me parece que esa noción fue fundamental, ¿no? Lo mismo que hemos tenido como el gusto de personas que entran al taller de otras áreas, gente de medicina, de sociología, de ciencias políticas, eh, de enfermería, etcétera. Personas que parece que en realidad no tienen cercanía y de repente se encuentran con que justo su visión puede ser completamente llevada hacia la idea de la escritura, ¿no? Ese me parece que podría ser el preámbulo y me gustaría que nos compartieran sus lecturas. Está por acá Israel, que desde las ahora añoradas sesiones presenciales nos acompañó. Está también la doctora Claudia Elisa López Miranda, que también forma parte del taller de la revista Grafógrafos. Está Cecilia, que siempre ha estado cercana al proyecto y que nos parece una autora muy querida, muy relevante y que además tiene unos programas increíbles de radio, ¿no? Desde ahí también nos está apoyando. Entonces, ¿quién gusta comenzar? ¿Quién quiere decir alguna cosa? Compartirnos su lectura, por favor.
si no se animan, pues ya arranco. Adelante. Saben que, bueno, había escrito un texto porque pues era esta especie de reseña para el primer golpe que me resultó. O sea, fue un impacto cuando leí su libro, cuando leí el libro de Ricardo, porque tuve oportunidad de darle una ojeada a los textos antes de que entrara al taller, ¿no? Que me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Qué opinas? Y le dije, oye, ¿por qué no vas a Grafógrafes, no? Ese taller está chulo y bla, 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 te podrían ayudar bastante. Entonces, la última versión que yo tenía de la forma en la que estaba escribiendo Ricardo Aguirre era esa previa, como muy, muy naif, ¿no? Que notas que hay material, pero todavía le falta empezar a pulirlo. Y cuando me topé con lo que había sucedido después del taller, me quedé pues impresionada. Para mí ya fue un trabajo hecho y derecho, ¿no? Ya estaba apuntando rumbo a esta nueva escritura, que también creo que viene buscándose con empuje un lugar en el Valle de Toluca, en la Toluca Tacita de Plata, ¿no? En la que teníamos una serie de opciones, pues, muy institucionales de pronto, o también algunas opciones que no retrataban exactamente las periferias. Toluca siempre ha tenido esta relación extraña con lo institucional y entonces lo que conocíamos de la literatura y lo que se enseñaba, por ejemplo, en las aulas y lo que ocupaba los espacios como el que ahorita está ocupando Grafógrafes era pues una literatura un poco más conservadora, por decirlo de alguna manera, ¿no? De entrada yo les recomendaría que se avienten también el libro con su soundtrack, porque trae un buen soundtrack y está escrito desde la periferia. La periferia creo que en estos momentos es el lugar en donde está llegando esta exploración también de los medios mainstream, pero al mismo tiempo es una oportunidad para poner bajo la lupa, no bajo la lupa, pero sí bajo los reflectores, todas estas voces y estas opciones de manifestaciones artísticas que tienen que ver con modos distintos de habitar este mundo, este planeta, este estado que tiene el nombre más feo que nos pudo haber tocado, ¿no? Y este pueblo, pues. Entonces, por un lado yo encuentro esta conjunción, obviamente, del punk, de la escena punk y de la literatura, de la poesía que está proponiendo Ricardo. Y por otro lado, ¿saben? Es una especie de viaje auspiciado por varias sustancias. Entonces, a mí me recordó un poco el show de una parranda que puede ir suspendiéndose por momentos, hay algunos blackouts y los poemas empiezan, el libro empieza con un ritmo que a mí me recuerda mucho también el tupa tupa, ¿no? De repente como flashazos. Y esa cuestión también que él está abonándole a un libro que habla un poco acerca del punk, un poco acerca de este otro modo de vida, de la periferia que les decía, que tiene que ver con, no sé, con todas estas cosas que en este momento suceden en nuestro alrededor y que no siempre ocupan los lugares de la literatura, ¿no? Les decía en este texto que siempre había una necesidad de analizar, de buscar, de encontrar la experiencia de la otra historia, de la historia que se cuenta desde esos otros momentos, ¿no? A mí me gustaría mucho después que Richie, si hay chance, nos contara cómo fue para él esta experiencia, si fue poco a poco volviéndose parte de estos textos y cómo fue que al final resultó en este libro la experiencia entera de la escritura que se ha estado explorando desde tiempos inmemoriales y que muchos, por ejemplo, recientemente María Auxiliadora Álvarez decía que meterse al libro y meterse a escribir poesía era como un clavado en uno mismo, que cuando ella escribía ensayos, ella iba de pasajera, ella iba manejando el auto y cuando ella escribía poesía, ella iba de pasajera en un auto que seguramente iba manejando su subconsciente, ¿no? Y a todo esto, pues creo que hay mucha información allí respecto a lo que va tejiendo también la personalidad de alguien a la hora de escribir. Y decía también en este texto que les comparto que pues en realidad todos somos marginales, ¿no? El hecho de esta marginalidad también creo que nos aporta una vivencia específica para tener un punto de vista único, ¿no? En lo que se refiere a la observación del mundo, a la observación de lo que nos rodea. Y me gusta también esa parte que tiene el libro, que está ubicado desde una perspectiva muy, muy personal de Ricardo Aguirre, que está buscando en este momento una voz propia. Me gusta que también puede ir hilando
esta voz propia con otras experiencias anteriores en la literatura. De pronto me resonó, por ejemplo, muy rudo, La herida cubierta de Malva de Alonso Guzmán, pensando en que se trata de una escena que está siendo retratada finalmente en este siglo XXI, ¿no? Que es una escena del punk que nació en Toluca, digamos a finales de los 80, principios de los 90, y que fue una escena siempre preocupada, no únicamente por las tocadas y por el mundo del cotorreo, ¿no? Sino también a través de la figura de Rafa Millán, por la literatura, por meternos también al estudio, por crear lazos a través de cuestiones muy solidarias. Y de hecho, en la primera vez que yo recuerdo que nos invitaron ahí a leer a Toluca Mosh, fue Ricardo quien presentó los libros, ¿no? No pensé que después, tiempo más adelante, me tocaría a mí presentarlo también. Y pues todos estos poemas que constituyen la bolsa de mareos, como decía Sergio, exactamente eso quería también apuntar, que me parecen testimonios antropológicos. Por un lado, tiene Ricardo pues esta visión que le ha dado la antropología, pero por otro lado, no solo él es el observador, sino también es el participante, es el sujeto de estudio, ¿no? Porque forma parte de esta escena que se ha venido desarrollando, les decía, desde finales de los 80, principios de los 90, y que se ha convertido también en un importante semillero para encontrar este otro tipo de voces que pues en la literatura no habían sido digamos que tomadas en cuenta aquí en la Toluca, la Metepunk y en el Valle, ¿no? Que recuerdo, por ejemplo, los intentos de Raúl Rock, que hay por ahí un libro de Raúl Rock, muy cotorro, bueno, naif también, ¿no? Pero más allá de eso, empezó yo creo que otra generación, otra forma de ir retratando, de hacer esta crónica, no a través de una crónica en sí, ¿no? Sino a través de la poesía, que me parece también un modo más suculento de ir pasando la página respecto a una historia que se está cosiendo todavía, ¿no? Y yo diría, Entonces, yo diría que lo importante es equiparar una cosa con la otra, ¿no? Por ejemplo, Richie, que es parte del grupo Hell y de toda esta movida del Toluca Mosh y demás, y parecía que la escritura debería ser algo, otra cosa, ¿no? Algo grandilocuente, algo pesado, algo con poca relación con la realidad, ¿no? Cuando a mí me parece que lo que sucede, por ejemplo, con Herida Cubierta de Malva y en la recepción de los lectores más jóvenes de grafógrafos, es justo ver que la poesía puede ser completamente material peligroso, ¿no? Y hablar de muchísimas cosas, que no es lo que nos habían enseñado antes, ¿no? De que la poesía era algo sapiencial, escrito en letras doradas y que tenía poca relación con la vida cotidiana, ¿no? Cuando en realidad es algo completamente profundo, duro, doloroso, vivo, ¿no? Y que no tiene, o sea, no tiene por qué haber un cambio de código entre el poema y el pintor que está haciendo por ahí un cuadro, el cantante, el vocalista, la banda que está trabajando. Saludos a Hate Wolf, que son la onda. Eh, sí. a Hell también, que yo le preguntaba a Richie, le decía, oye, ¿y tú por qué no escribes esas canciones de Hell? Y me dice que no lo dejan, entonces queremos decirle a la banda Hell, por favor, estamos promoviendo una controversia ya para que le dejen el volante a Richie, por favor. Pues toca musicalizar por lo menos unos 2, 3 poemas de este libro, ¿no? Sí, sí, sí. Israel, Elisa, si quieren participar, adelante. Estaría bien chido. ¿Prefieres que yo hable, Israel? Sí. Adelante, adelante. Bueno, es difícil hablar después de Ceci, ¿no? Que dijo cosas tan bonitas, tan importantes. Pero bueno, ya anoté algunas ideas sobre el libro que me parece bellísimo, Rich. Me parece muy interesante, muy inteligente, pero también muy conmovedor. Estoy totalmente de acuerdo con Ceci que es evidente el cruce de la mirada antropológica, por ejemplo, y pienso yo con la experiencia de la música, pero también con cierta experiencia de la ciudad, ¿no? O sea, yo observo que en el libro se cruza lo punk con lo antropológico y con lo toluco, pero lo toluco en un sentido como
muy positivo, ¿no? O sea, en la experiencia de la ciudad, de las calles. Él habla de ciertas colonias o de ciertos grupos. Me encantan las referencias a Toluca, y también, como Ceci, pensaba un poco en las novelas de Alonso, ¿no? Y cómo desde esa escritura uno puede ver con otros ojos a una ciudad tan gris, ¿no? Se me viene a la mente, bueno, anoté un pedacito de tu poema que dice: el trago nos hacía caminar a las 2 o 3 de la mañana, nos gustaba el elixir verde como la Golden, traicionera como Caín, ¿no? Y entonces con esas referencias uno se siente como parte del relato, ¿no? Parte de ese lugar, hasta como que un poco orgulloso, ¿no? Orgullosa de ser parte de ese lugar donde hay esas cosas, esas imágenes, esos relatos, ¿no? Otra cosa que me parece muy bonita y que tengo que mencionar es la dedicatoria. O sea, me parece profundamente conmovedora, ¿no? O sea, ese ejercicio de recordar, sí, a los amigos en un proyecto tan bonito, tan importante como tu libro, pero sobre todo a la familia, ¿no? O sea, yo leía tu dedicatoria y pensaba, muy punk y todo, pero pues es muy difícil negar la marca de las mujeres que nos formaron, ¿no? La familia, el matriarcado, como tú dices, que lucharon para abrirse paso y que es justamente por su lucha que ahora tú tienes el privilegio de seguir escribiendo, ¿no? De estar acá presentando tu libro bellísimo, ¿no? Y la dedicatoria para Dylan, ¿no? Si alguna vez sientes resquebrajarte entre la levedad de los días, sube el volumen a tope y escribe, ¿no? O sea, eso me encantó. Y me voy a escuchar muy cursi, pero pues en este periodo de confinamiento, pero también como de miedo, de mucho dolor, pues eso es lo que nos ha mantenido a salvo, ¿no? Y creyendo un poco en la humanidad, leer, escribir y pues hablar sobre lo que leemos y sobre lo que escribimos, ¿no? Los poemas me encantaron. Siento que algunas ideas o 3 ideas que atraviesan el libro son la música, la juventud, ¿no? La desesperanza. Y es que cuando lo leía o cuando estaba armando esta listita de mis ideas, pensaba, de pronto se suele como asumir que la desesperanza de la juventud, por ejemplo, es una marca de esta época, y en realidad es un fenómeno que se repite y que se repite en el cine, la literatura y en el arte en general, ¿no? Porque yo pienso que esta desesperanza es una experiencia inevitable, no de una época en específico, sino de un momento de la vida de todos, de todas, porque pues, cuando somos jóvenes tenemos la ilusión de que el dolor del mundo puede disminuir, y encima que tenemos la ilusión de que el dolor del mundo puede disminuir, luchamos porque ese dolor disminuya, ¿no? Y por eso tanta frustración, ¿no? Uno se siente como incomprendido por un mundo que no cambia, o sea, que no cambia para nada y que además duele muchísimo, ¿no? Y nos toca, como tú dices, estar permanentemente surfeando las olas del miedo, ¿no? O sea, el mundo no cambia, sigue siendo muy duro, muy doloroso. Quiero como detenerme un poquito en el poema Bolsa de Mareos. Pienso que el poema y el libro en general está muy atravesado por la experiencia de lo urbano, ¿no? De los amigos, de las drogas, pero con una marca muy reiterada o muy importante de lo familiar y del origen. Y un origen que yo pienso, si lo lees detenidamente, un origen rural también, ¿no? O sea, o muy anclado a lo rural. Hay imágenes, marcas de ese pasado rural remoto, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en este poema Bolsa de Mareos, una partecita. Eso decía el tío cuando le volaron la cabeza en la cancha. Rodó por las gradas, mirando de lleno al sol, a mediodía, la hora en que los gallos pierden los estribos, ¿no? O sea, todo en ese poema, las imágenes de lo urbano, el descontrol, pero también ese origen rural, remoto, que no sé si seas tan consciente de él, pero que de pronto se puede ver en los poemas, ¿no? Y tal vez mi poema favorito, ya creo que ya me alargué mucho, pero mi poema favorito es el Pelish. Me encanta, ¿no? Otra vez las referencias conocidas
a Toluca, ¿no? Y otra vez uno vuelve a sentir que Toluca es atrayente y que es interesante. También es un poema duro, ¿no? Hay un momento que me recuerda mucho a Herida cubierta de malva, ¿no? Este momento en que un hombre cuenta cómo su hermano murió en el anexo, ¿no? Y la indignación, el dolor profundo que eso le produjo y la respuesta de los del anexo, ¿no? Eso le pasa a los drogadictos, ¿no? Eso sucede todo el tiempo, ¿no? Ese dolor, esa impunidad, esa desesperanza. Pero además yo encuentro en este poema un juego bellísimo con el lenguaje, ¿no? O sea, una lección de que el habla es creativa, ¿no? Que se construye en comunidad y que desborda las reglas gramaticales, ¿no? Hay algo que quiero mencionar y me parece muy importante, y es tu capacidad de reconocer el privilegio desde donde tú estás hablando hoy, ¿no? O sea, hay que decirlo, no estudias el posgrado, tienes ciertas condiciones que te permiten leer, escribir, hacer un libro, etcétera. Pero aunque reconoces, digamos, ese lugar de privilegio, tienes una gran sensibilidad como para voltear hacia otras realidades que a lo mejor te eran más cercanas o más naturales en el pasado, ¿no? Y a mí me conmueve mucho cómo vuelves hacia ese lugar y lo miras sin prejuicio, ¿no? O sea, desde una posición como de mucho respeto, y por eso puedes captar toda su belleza y toda su complejidad, ¿no? O sea, eres capaz de darte cuenta que ahí hay poesía, ¿no? En ese uso del lenguaje, en esa experiencia crítica del mundo que tienen los personajes de tus poemas, ¿no? Y no una crítica que viene como desde lo académico, ¿no? O desde una superioridad moral, sino desde un lugar como más natural, más real, de inconformidad original, ¿no? De negación del mundo. Entonces ese poema a mí me encanta, ¿no? Y bueno, y quisiera decir algunas otras cosas, pero como que ya me alargué mucho, solamente decir que el poema que cierra me parece genial, ¿no? O sea, me encanta el ritmo, me encanta la música, el poema Vivir para contarlo. Veo muchas dedicatorias posibles de ese poema y me encanta otra vez tu sensibilidad para reconocer el privilegio desde el que tú hablas, ¿no? Y cómo le das un zape así a esos pseudo anarcomarxistas que se sienten los más outsiders de la galaxia, ¿no? Tú les das un zape y les dicen, miren, volteen a mirar, el dolor está acá, ¿no? En la calle de a de veras y tú ni te enteras o nosotros ni nos enteramos, ¿no? Entonces me encanta, ya sabes que te quiero mucho, te admiro mucho, hay mucho más que decir del libro, pero estoy muy, muy, muy feliz de poder estar ahora contigo, con Ceci, con Israel, con Sergio presentándolo, y te felicito mucho, Rich, te quiero mucho y tu libro es bien bonito, padrísimo. Gracias. Pues ahorita habrá más chance de que nos cuenten más cosas. Me gustaría escuchar a Israel, que justo es alguien que recorre la ciudad constantemente por su trabajo y que me parece que es una visión que justo trata de mantener Richie en el libro, ¿no? Ustedes bien lo marcaron, ¿no? Toluca parece que se está volviendo algo bien importante y algo completamente literario, ¿no? O sea, parece que está sucediendo realmente algo ahí, el habla, los personajes. Entonces yo quisiera saber, Israel, que también comparte esta visión, y bastantes de los autores que a Richie le gustan, ¿no? Me parece que la entrada al taller de Israel también viene vía Richie, ¿no? Es acá justamente de su banda. Me gustaría saber qué opina Israel acerca de este libro. También viene próximamente un libro de Israel bellísimo que se llama Galería para Fumadores, forma parte de esta colección Pasavante. Entonces, a ver qué nos quiere decir Israel, por favor, adelante. Pues muchas gracias, Sergio y Ricardo, Ceci, Elisa. Yo a Ricardo le tengo mucho cariño porque en un rock and roll que yo tuve muy, muy, muy feo, él me escribió y me mandó unos poemas de Mario Santiago Papasquiaro y yo no le respondí, pero le hice un borrador. Y bueno, esto lo digo a relación de que para esta presentación, para festejarlo, yo le escribí una reseña pues como muy a mi estilo, porque cuando él me invitó me dijo que no quería nada académico, ¿no?
Entonces, para mí fue muy conflictivo porque dije, újule, ¿y ahora qué hago? A mí, pues los apuntes son los que me permiten tener un eje, ¿no? De lo que quiero decir. Y pues si quieren la leo, se la mando a él, como ustedes quieran, O pero platícanos un poquito, ¿no? bueno, en virtud de lo que dicen Elisa y Cecilia, yo estoy muy de acuerdo. A mí, algo que me gusta mucho en la poesía de Ricardo, primero es su ritmo, ¿no? Que siempre es como muy vertiginoso, su constancia, pero en sus textos yo siempre veo la noción de ciudad, y perdón por la referencia, Richie, pero la veo mucho como aparece en Riquer, ¿no? O sea, hay dos tipos de ciudad. Hay una ciudad que tiene una dimensión concreta y perceptible, y hay una ciudad que es intangible, ¿no? Que se aloja en el fuero interno o en la subjetividad de cada quien, ¿no? O imaginario, como le queramos llamar. Y la ciudad en este sentido, en esta interacción de lo colectivo y lo individual, perdón, funciona como un panel de contacto. Entonces, sobre todo de bienes culturales y en el que se flexibilizan los conceptos que emite la centralidad, ¿no? En vías como de la periferia. Entonces, en este rock and roll, para mí el libro de Ricardo fue bien paradigmático porque pues yo siempre odié Toluca, ¿no? Siempre odié Toluca, ¿no? Y siempre me quise ir de Toluca, ¿no? En Toluca, pues no sé, o sea, Toluca es como un mito en ese sentido, ¿no? Como que nadie quiere estar aquí, Hay como que irse aunque sea a Metepec, Israel. es exactamente, ¿no? Entonces, bueno, quiero aprovechar que está aquí Cecilia Juárez, ¿no? Mi primer paradigma, pues, como para que yo empezase a sentirme bien en la ciudad, fue la caja acústica. Muchas gracias por eso. Cuando yo empecé a escuchar la caja, por alguna razón me empecé a sentir bien en la ciudad. Y luego en la caja me llevó al taller, ¿no? Y en el taller conocí a Ricardo. Y a partir de los textos de Ricardo, cuando yo andaba en la ciudad, como dice Sergio, por ejemplo, alguna vez le platicaba yo a Richie que iba mucho yo a Seboruco o a Heriberto Enríquez, y yo veía, ¿no? Como estas viñetas de su poesía, como los niños que rompen los vidrios del Oxxo y se van corriendo, cuando va por el Pelis, ahí por Rayón, y me daba mucho esta sensación como de dimensiones paralelas, ¿no? Como de una Toluca estetizada, pero aparte estetizada en una frecuencia que a mí me gustaba, ¿no? Periférica, en un afán de horizontalidad, apedreando la centralidad, ¿no? Que siempre, pues la centralidad es como este conjunto de instituciones hegemónicas, homogenizantes, arbitrarias, en donde prolifera como el deber ser, y pues por ahí va más o menos. Y pienso también que eso se exterioriza mucho, por ejemplo, en varias expresiones, ¿no? Que hay en sus poemas. Pienso en la alusión al tragafuegos, que indirectamente alude como a un camellón, a un semáforo. Pienso también a ver si las encuentro por aquí, en la referencia a los puentes, ¿no? O sea, alguien te dice puente y automáticamente piensas en, pues, como en todas las arterias, ¿no? Que distribuyen el flujo, el desplazamiento en la ciudad. Y en Toluca hay dos calles, ¿eh? Temo decirles a todos para el terror, la gente que nos ve fuera de esta urbe. Tenemos 5 de Mayo y tenemos Pino Suárez y luego ya no hay absolutamente nada. Tenemos que morir ahí en el tráfico. Y en estos recorridos encuentras entonces esta especie de viñetas, ¿no? De imágenes que Richie retrata bien. Esa Toluca de Rayón y el poema en especial del Pelish a mí me parece casi situado por esa región inhóspita del Cosmovitral y las calles alrededor, ¿no? O sea, cuando Toluca de verdad se pone pesada y empieza a ver toda una Toluca tradicional, ¿no? Están todos estos negocios de cererías, de carbón,
que son sobre todo como para negocios improvisados, ¿no? Y los mercados y los sabores. Y a mí me parece que esa es la Toluca más profunda y compleja de encontrar, ¿no? ¿Qué otras cosas has encontrado en estos vagabundeos, Israel, que nos quieras compartir? Pues yo siempre he pensado que el lenguaje es como una madeja, ¿no? Y los poetas o las personas que están en la contemplación de ese sistema de signos, pues como que jalan de los estambres y hacen figuras. Y yo creo que Richie hace historietas, ¿no? Es una manera que tengo yo de ver sus textos, como muy dinámicas, urbanas. Y pienso, por ejemplo, en toda la profundidad semántica que tiene Pelis, ¿no? Su carnal, eh, por ahí va más o menos. Pues muy bien. Me gustaría que Richie nos compartiera un poco de contarnos algo acerca de este libro. Yo diría que algo importante, y me parece que salió en la lectura de todos, es esta noción de oralidad y que es el gran recurso y herramienta y maña y truco que Richie sigue aplicando en sus textos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, esta anécdota que es bastante sabida de la literatura mexicana acerca de Rulfo y de situarlo en una región, ¿no? Pensando que la literatura tiene exactamente el mismo nivel de la oralidad, cuando en realidad es una recreación, ¿no? Eso me parece que sería importante aclararlo, ¿no? Richie hace que suene a oralidad, hace que suene a la calle, hace que nos dé esa sensación de estar involucrados con estos personajes, pero es completamente un efecto de la literatura, ¿no? No está despojado de retórica, en sí mismo es un ejercicio retórico, ¿no? Y yo me acuerdo que en el taller hablábamos mucho de cómo no podía situarse en realidad a Rulfo en alguna región de México, ¿no? O sea, toda esta disputa de que no, bueno, Comala queda cerca de tal lugar, en Oaxaca, ¿no? No, queda en tal región, en los altos de Jalisco, queda cerca de Colima, ¿no? Cuando me parece que lo más bonito y lo más interesante frente a todo lo que ustedes han estado diciendo de tanto la ciudad o las salidas que uno puede encontrar frente a la realidad están precisamente delimitadas en la escritura, en la literatura, en esa aspiración a convertir esa voz en arte, ¿no? Y ahí radica, me parece que la mayor potencia de la escritura de Richie, ¿no? Hace que nos suene oralidad, hace que nos suene el Pelish que está ahí hablándonos, ¿no? A mí me encantaba esta frase de ya te la sa, ¿no? Ya te la sa. Me sentía completamente envuelto ahí con toda esta banda, ¿no? Yo recuerdo, y seguramente Cecilia también, de nuestras juventudes, siendo de nuestras mocedades, toda esta familia y fauna que Alonso nos hacía tratar a veces, entre ellos el niño, que era literatura viva, ¿no? 18, carnal. Y de repente se empezaba a soltar y te dabas la lengua te dabas cuenta que en realidad la lengua es un imaginario y es una construcción que todo el tiempo está volviendo a crear la realidad, ¿no? El famoso 18 me acuerdo que era una discusión ontológica y muy sesuda con Verónica Zamudio, a la que también le mandamos muchos saludos y abrazos y besos, que fue hace poquito su cumpleaños. El 18 nos estaba pidiendo una servilleta, pero el niño que era también, supongo, un amigo de Richie, lo era de Alonso, había creado toda una serie de códigos y palabras paralelas para nombrar la realidad. Y a mí me parece que en un primer momento justo de eso se trata, ¿no? Justo de eso implica tratar como de desdoblarse de la realidad, ¿no? Y es muy común seguramente para Richie desde la música, que está buscando imponer nuevos ritmos, buscar que sucedan otras cosas desde los instrumentos, ¿no? La batería, el bajo, la guitarra, etc. Richie, ¿algo que nos quieras compartir sobre esto? No, pues primero que nada, muchas gracias a todos. Y a él y a Irra.
y por supuesto a grafógrafos por pues, hacer esto posible. Y pues fue algo bien, bien chido porque cuando empecé a escribir, pues no creí que llegara como a publicarlo o a que terminara como siendo un poemario. Y justo un día así le escribí a Ceci y le dije, oye Ceci, dime qué piensas sobre pues este texto, ¿no? Y la verdad es que era como todo, ¿no? Todo lo que traía como en mi cabeza, pum, lo escribí y se lo mandé, ¿no? O sea, no tenía como esta parte como de tallerear o de darle como pues un estilo. Y creo que eso es lo que he tratado como de trabajar y lo que he aprendido ahorita en el taller, ¿no? O sea, creo que también esa es una invitación a todos, como a tallerear sus textos, ¿no? La mayoría de las veces creemos como que lo primero que escribimos está como súper chido y es como la neta, ¿no? Y la verdad es que necesita como confrontarse a los demás, ¿no? Porque los demás te van a decir, oye, sí, me agrada esto, no me agrada aquello, ¿no? O sea, porque al final los que te van a leer, pues estás escribiendo. Y la otra parte que me hizo escribir era como, pues hacerle un poco de justicia a todo lo que pues ya he estado como viviendo un tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues toda la onda como pum. Se quedó un poquito trabado, Richie. Como que te vas, Rich. Te quedaste en el punk. Bueno, parece que... No sé si apagó su micrófono para... ¿Ya regresé o no? Sí, ahí estás. Si quieres mejor. ¿Sí? Sí, sí, adelante. Ah, sí. No sé hasta dónde me quedé. En el punk. Sí, pues esa parte como de todo lo que viví como para llegar al punk, como que creía que lo tenía ahí medio atorado. Sobre todo porque primero crecí como, pues, con muchas mujeres, ¿no? No, padecí como de una parte como paterna, que claro, no es algo como que adolezca o como que quiera victimizarme, pero pues eso como que te lo va marcando la sociedad en sí, ¿no? O sea, no es que tú lo quieras como, eh, pues, hacer siempre visible, sino que las personas te lo hacen visible, ¿no? Sobre todo cuando, pues, estás en la educación básica, porque, pues, siempre mandan a llamar a tu papá en lugar de a tu mamá, entonces, esa parte como que siempre me quedó ahí medio estigmatizada en el sentido de que me hacían sentir como que me faltaba algo, ¿no? Como que carecía de algo. Y entonces yo decía, no, pues es que no me siento mal, ¿no? O sea, al final tengo a mi mamá, tengo a mi abuela, tengo a mi hermana, entonces no creo carecer de algo. Pero no, o sea, como que desde ahí me sentí como excluido en una parte, ¿no? Aparte era en una primaria como súper moralista, ¿no? De hecho, de ahí salió Enrique Peña Nieto, o sea, es algo que me da pena decir, pero lo tengo que decir para que más o menos se ubiquen en la parte como tradicional de la escuela. Y ahí todo era color de rosa, ¿no? O sea, yo por ejemplo, mi tío me regaló mi primer playera de rock que era de la gira del Psycho Circus de Kiss, y las maestras me veían mal, ¿no? Era así como de, uff, o sea, como esos del diablo, me mandaban a la dirección, ¿no? Luego empecé como a tratar como de ponerme, pues, piercings acá, ¿no? Así como de simulación, ni siquiera eran verdaderos, ¿no? Y desde ahí como que empecé a forjarme un carácter, pero estaba como en una burbuja, ¿no? O sea, todos los niños de ahí estaban como muy acomodados, señalaban mucho a mis compañeros, eso es algo que siempre me queda como muy marcado, era la parte de, pues como eran, pues la tez morena, ¿no? O sea, se les ponían apodos muy horribles como simio, caníbal, negro, ¿no? Y pues yo era parte de ese grupo porque pues yo no tenía papá, ¿no? Entonces, pues esa parte como que siempre me hizo entender que pues la gente es mala en algún sentido, ¿no? O sea, la vida no es color de rosa. Y luego paso a la secundaria y me toca en el turno vespertino en la secundaria federal. Y entonces el turno vespertino de la federal era como, pues lo que nadie quería, ¿no? O sea, pues todos mis amigos de ahí del seminario, de Ocho Cedros, de San Juan Titlapa, de Tlacotepec, de Acapultitlán, de La Retama, o sea, como de toda la periferia de Toluca, ¿no? Del Valle de Toluca. Y esa parte como que me empezó a llenarme como de experiencia porque a la par pues yo también empecé como a, pues a andar solo, ¿no? O sea, como esa parte de autonomía pues me hizo como conocer mi colonia, formé parte del equipo de la colonia, conocí como a todos los personajes de la colonia,
la parte como del barrio, ¿no? De lo que era pues la colonia. Y desde ahí viene la narrativa que yo empiezo como a entender, ¿no? Porque pues en una parte estaba como la parte del barrio, que era como todos mis compañeros de la secundaria, porque ahí era de ley. Saliendo era pelea, ¿no? Todas las noches era pelear, pelear, pelear. Y llegaba al barrio y era lo mismo, ¿no? Entonces, esa parte como que me empezó a habituar a tener como una perspectiva de lo que era otra vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vi a todos mis amigos de la primaria, pues vivían como en otra realidad a la que yo estaba viviendo en ese tiempo, ¿no? Porque también tenía problemas familiares. Y eso fue lo que me empezó como a dar experiencia, o sea, me empezó como a abrir los ojos, como a tener otra perspectiva. Esa y otra que era como leer, ¿no? O sea, mi mamá siempre me habituó a leer desde muy temprana edad, entonces un refugio siempre fue la música y la lectura, ¿no? Y acá ocupo para mencionar a la maestra que después encontré en grafógrafos en el taller, porque ella fue la única que nos acercó a la biblioteca de la secundaria, ¿no? Y recuerdo que nos dijo, no, venga, ¿no? Y recuerdo mucho este libro de cuentos mexicanos donde venía José Agustín, que es el que más recuerdo de esa compilación. Y de ahí, ¿no? O sea, yo seguí leyendo, 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 leyendo. Entré a la prepa, conocí otros amigos, me empecé a despegar un poco como de la vida de la colonia, ¿no? Que era como de la vida de barrio. Y empecé a leer más filosofía con uno de mis amigos, a quien le mando un saludo, a Chávez. Y un día dijimos, ¿no? ¿Qué queremos estudiar? Y él dijo, pues yo voy por la filosofía. Y yo le dije, no, pues es que yo no sé ni siquiera qué quiero, ¿no? O sea, yo pensaba verme como químico o como físico, ¿no? Porque en ese tiempo me agradaba mucho como esa parte. Y luego dije, no, o sea, la verdad es que no me veo así. Y pues me di cuenta que estaba más en el lado de las humanidades y la de las ciencias sociales, ¿no? Entonces un profesor me regaló un libro de marxismo e indigenismo y dije, no, pues la antropología es lo mío, ¿no? Y sí, o sea, llegué a antropología en la segunda vuelta, eso es algo que quiero como recalcar, o sea, no era como la primera vuelta, y fui el único de los que terminé, ¿no? Porque de todos mis compañeros que estaban en la primera vuelta, pues casi ninguno terminó la licenciatura, ¿no? Y a los que decían que amaban como la antropología desde la preparatoria y cosas de estas, ¿no? Entonces, pues creo que cuando entré a la antropología me di cuenta que pues ahí estaba lo que quería como aprender, ¿no? Porque pues recogí esa parte como de la periferia, como que entendía lo otro, como que te descentraba en sí, ¿no? Entonces, también ahí hubo como un conflicto como con la generación como que venía más arriba de mí, porque pues ellos creían haber encontrado como el hilo negro de la vida, ¿no? O sea, pues leían como, pues toda esta cuestión como de colonial o como esta cuestión anarquista. Y pues a mí me daba risa porque yo decía, pues es que yo creo que no conoces nada de lo que estás hablando, ¿no? O sea, no creo que hayas visto morir a alguien de tus amigos, no creo que hayas visto a tus compañeros pues habitar en las cárceles, ¿no? O que se los haya llevado el narcotráfico y ahora estén en cárceles de Michoacán o en las partes del norte del país, ¿no? Porque eso es lo que le pasó a muchos de mis amigos. Entonces, esa parte como que siempre me hizo como también despegarme como de ciertas cuestiones ideológicas, ¿no? Y a la par de eso, pues conocer a Rafa Millán, a Eddie, ¿no? A Huevas, a Tortuga, pues a todo el colectivo, también me hizo entender que pues se tenía que hablar de otra manera, ¿no? O sea, sin ideología, sin como o sea, la cuestión era como más la práctica, ¿no? O sea, que tu práctica fuera como lo que hablara por ti y no pues como todo el discurso que pudieras hablar, ¿no? O sea, el speech a veces puede ser como vasto, pero si la práctica es otra, pues no creo que haya como un ejemplo si es lo que quieres dar, ¿no? Y nosotros no queremos dar un ejemplo, o sea, simplemente es cuidar a tus amigos y ya, ¿no? O sea, creo que lo más político es tener amigos y cuidarlos, ¿no? O sea, es como tu familia por elección. Entonces, dentro de ese pues marco, pues Rafa siempre destacaba con algo conmigo, ¿no? Así como de, pues queríamos que Toluca hablara, ¿no? Y que hablara pues por la cuestión como de la creación, porque la mayoría siempre pues vinculaba más al centralismo, ¿no? Todos se querían ir al DF, bueno, ahora Ciudad de México, y la mayoría sigue pensando así, ¿no? O sea, como que llegar a tocar en Ciudad de México es como lo máximo, ¿no? O llevar tu fanzine al DF es lo máximo, o llevar tu exposición al DF es lo máximo. Entonces decimos, no, o sea, creo que eso no es como tan necesario porque nosotros también estamos creando algo, ¿no? Y somos muchos los que podemos poner como, pues, a Toluca en el mapa, ¿no? En el sentido como de la creación o como de la identidad, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta Toluca, o sea, no en el sentido como total, tampoco lo voy a romantizar, pero pues creo que acá están mis amigos, ¿no? Lo que yo mencionaba alguna vez en el taller era que cuando yo recorro una calle era como, pues ver a mis amigos ahí, ¿no? O sea, a veces uno ve fantasmas a través de los recuerdos.
Y esa es otra parte que me gusta como de una cita de Montalbetti, ¿no? O sea, yo escribo lo que recuerdo o lo que quiero recordar, ¿no? Y entonces creo que esa parte también está plasmada en ese poemario, ¿no? Porque pues parte como de la oralidad que alguna vez como que se me quedó impregnada, pues yo la tuve que parafrasear, porque al final pues no es como la oralidad en sí, ¿no? O sea, viene toda una parte creativa también de darle como voz a esos personajes a través de lo que yo recuerdo y lo que quiero esbozar, ¿no? Y eso se lo aprendí también un poco a Álvaro Urrutia, que le mando un saludo, porque él mencionaba esa parte, ¿no? Cuando creaba como las épicas bastardas, también venía esa parte como creativa, ¿no? O sea, como el corte, como el agregar una parte para que tuviera como esa solidez, ¿no? O sea, que los personajes hablen y que pues uno puede identificarse con ellos, ¿no? Y creo que eso es lo que ahora con lo que juego más, ¿no? Ya no juego tanto con mi memoria, sino con la parte de la creación, ¿no? Que sí viene plasmada como de toda la experiencia que a lo mejor uno puede tener, pero también de la parte como de crear algo, ¿no? Que sea como, o sea, que no tenga como un origen per se, sino que sea un personaje de muchas cosas, ¿no? O sea, que venga hablando como un resumen de algo. Y creo que eso es lo que trato de plasmar en el poemario. No sé si divagué mucho, pero en sí es como la parte como... Regresaste a tu infancia, Rich. Nos hablaste del útero materno, un recorrido por el kinder, primaria, secundaria, prepa, carrera, primera vuelta, segunda vuelta, y qué bueno que ya llegaste a un buen puerto. Te regresé. Yo quería invitar a la gente que está siguiendo la transmisión en Facebook, si nos mandan sus preguntas. Veo que hay puros elogios, abrazos y apapachos, pero también si tienen preguntas para Richie, con mucho gusto las leemos y las compartimos. Veo que Lía te dice, qué belleza el trasfondo del lugar y su pertenencia en la voz del autor. Qué genial romper centralismos. Eso le hace mucho bien a la poesía de nuestro tiempo. Anaís dice, tal vez necesito un toque mágico. Me acordé del muñeco de Tex-Tex. Humberto Mayoral te manda a decir, felicidades al grafopoeta, qué gusto. Patti, fan por 4. Entonces, están todos invitados a mandar sus preguntas. A mí me parece que hay temas bien interesantes en esto que acaba de contar Rich, ¿no? La memoria, por ejemplo, que pienso que es un lugar bien complejo, ¿no? También para ponerse a escribir. O sea, puede parecer que todos tenemos ahí los recuerdos bastante inmediatos, pero también hay una creación justo en ese primer trabajo de recordar alguna cosa, ¿no? Israel, ¿qué otro apunte tienes por ahí? Para mí que tienes un poema entre esas notas que hiciste a Richie. No sé si quieras leernos un poquito, compartirnos algún fragmento. Pues es que yo me guié mucho con la reseña, pero es algo larga. Entonces, bueno, lo que podría aportar a los comentarios de Ricardo es que yo también, además de la noción de ciudad y de lugar, veo muy latente como un esfuerzo por la incorporación del otro, ¿no? Y eso me parece bastante acertado en búsqueda de una poesía o de una emisión discursiva más horizontal y menos vertical. Y a mí me gusta bastante. Sí, porque justo eso en un primer momento pasa con la literatura, ¿no? No está juzgando, no está sopesando, está como recreando por ahí en el poema un estado de las cosas y un estado del mundo desde la ficción, ¿no? O sea, como si en esa elaboración pudiera haber justo un margen para después volver a la realidad y tener otros ojos, ¿no? Sí, y además, Cecilia, te veo que tienes ahí un comentario que te está creciendo en forma naranja hacia la cámara. A mí, ¿sabes qué? Bueno, yo quisiera que nos cuente Richie cómo es su experiencia en la escritura, cómo te sucede, qué pasa dentro de ti cuando estás escribiendo. Y que es todo el tiempo, ¿eh? Porque al taller cada semana lleva 2, 3 poemas. Pues yo creo que algo que detona así como mucho la parte como en la escritura es la música. Así creo que 100% es la música. Algunas veces sí vienen como, pues yo creo que pasajes en películas o como si salgo y tengo como una experiencia que me recuerde a algo o me remite a algo,
es lo que me da como pues como la espontaneidad para escribir, ¿no? Pero en realidad es la música, ¿no? A veces como que, ya lo había mencionado con anterioridad, pero creo que podría ser un soundtrack, ¿no? Así como de las calles o como a partir de recuerdos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace unos días había escrito algo sobre Kiss porque vi un video, ¿no? Así como de que ya estaban súper viejitos. Y Kiss fue una de las primeras bandas que yo escuché, ¿no? Entonces, para mí fue como una parte subversiva en el sentido de que, pues eso me dio identidad hasta cierto punto, ¿no? Si no hubiera conocido como esa banda, pues ni siquiera hubiera llegado al punto, o sea, hasta ese punto como podría decir que la música ha podido como tejer esa parte como de la personalidad, ¿no? Y la otra también es como la lectura, ¿no? Por ejemplo, a veces ensayo mucho el hecho de que si estoy leyendo, trato como de escribir algo, ¿no? Si sean 3 o 4 líneas, trato como de lo que estoy entendiendo, lo escribo, ¿no? Entonces, a veces luego digo, ay, esto como que está bien poético, ¿no? Entonces, a partir de como que comienzo a hacer notas, ¿no? Que de hecho así surgió el poema que salió el lunes, que se llama Alma Enamorada, que lo basé en Chalino Sánchez. Estoy tomando un seminario que se llama Apología del Gesto a partir de Marcel Jousse, que lo imparte Gabriel Bourdin, y pues a mí se me hacía como súper complejo, ¿no? Entonces dije, ¿cómo aterrizo todo esto que estoy escuchando y leyendo, ¿no? Entonces empecé a hacer notas y dije, a ver, ¿cómo puedo llevar esto a la vida como cotidiana? Porque ese era un ejercicio, ¿no? Entonces un día estaba así como en el aleatorio del YouTube, porque creo que esa es la parte como más chida, ¿no? Este es el aleatorio, te da como, puedes estar como en lo más denso, así como súper atascado de un black metal y de repente, pues como es lo que escucho, a veces me cambia a Chalino Sánchez o a Cornelio Reina, no sé, ¿no? Como que están esos giros raros. Y a partir de eso vino, ¿no? O sea, dije, ah, mira, pues Chalino Sánchez se murió así, ¿no? En ese video. Y traté como de plasmar esa parte que estaba leyendo, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene esa parte creativa, siempre como de la música. Muy bien. Pues hay una pregunta de Lian que dice, ¿cuánto tiempo te llevó este libro, Rich, desde que lo concebiste hasta que quedó plasmado? Uy, como un año y medio, que es más o menos lo que llevaba en el taller, ¿no? Porque después de que Ceci me leyó, pues yo todavía no estaba indeciso como en ir o no ir al taller porque tenía como una carga ahí más o menos fuerte de que estaba empezando el posgrado, entonces es cuando más se tienen como materias. Y un día Pau, a quien le mando un saludo, me mandó como una invitación y me dijo, oye, se va a presentar la revista acá y pues puede hacer comentarios de la revista o del poemario, ¿no? Entonces, justo estaba Herida Cubierta de Malva, le mando un saludo al Sol y pues a partir de eso empecé a escribir, ¿no? Entonces, de ahí dije, no, voy a ir al taller y sí, justo a los 8 días estaba en el taller y sí fue un año y medio justo, que era así como trataba como que cada sesión del taller yo estuviera como entregando un poema, ¿no? Había veces que llevaba un buen de fotocopias, creo que ahí tengo todavía muchas guardadas, es un desperdicio eso porque se imprimía mucho y entonces creo que sí, por eso fue un año y medio de estar ahí como tallereando y tallereando. Muy bien. Elisa, veo que también quieres comentar una cosa por ahí. No, quería ver si nos podía leer Rich un poema, el Pelish, si nos puede leer, para la gente que está viendo por Facebook. Va a ser el momento de las complacencias. Si alguien quiere algún poema en especial de Richie, lo puede solicitar por Facebook. Adelante, Richie. Dejen abro el... Perdón, es que está medio lento mi teléfono. ¿Sí me escucho ahí? Sí. Sí, te escuchas bien, Rich. Bueno, ese es el Pelish. Me hizo la parada un güey todo mugroso. Creí que era el trabajador de barrios. Cuando me acerqué me dio miedo. Ni pedo, güey. Se subió. Me dijo, voy aquí a Sopilocalco. Le dije, no llego hasta allá, te dejo en el Cosmo. Paro, mi carnal. Es cosa de 10 minutos. Veo en el retrovisor. Era el hermano del Perish. ¿No te acuerdas de mí? Me dijo. ¿Qué le digo que sí, carnal? Ahí el business, carnal. Deja cambio mi billete y hasta te liviano de más.
Íbamos por Rayón y le grita a un camionero, viejo, cámbiame una mano, Simón, vente. Y que empezamos a platicar cuando me dice, creo que mataron a mi carnal, al Pelish. ¿Cuándo? En septiembre, carnal. Mi jefa lo anexó, duró un día. Al otro llamaron, que ya estaba muerto. El Pelish, cabrón. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Chale, mi carnal. Estaba bien madreado, que le digo al de la funeraria, ábrele, quiero despedirme de mi carnal. Tenía un ojo hinchado y el otro ponchado. Que me salgo bien encabronado y le digo a mi sobrina, ¿qué le pasó a mi carnal? Dicen que se peleó con otro interno. No mames, ¿por qué no hicieron nada? Nadie me contestó y todos me tiraron de a loco, carnal. Me dice, párate aquí, subo a la esquina y ahorita regreso. Ponle seguros al carro. Le dije, ¿a la esquina? No te hagas güey, todavía vas a subir un chingo. Si yo veo algo sospechoso, me voy. Ya te la sa, no me tardo. Se fue corriendo y había otros 6 carros que esperaban también. Bajó corriendo y me dice, vámonos para la colonia, carnal. Y traes tus chingaderas, no me vais a meter en un pedo. Leve, carnal. ¿A poco sí me veo bien placoso? Jaja. Que le digo, güey, traes toda la cara pellizcada y ojeras. Jaja. Me dice, ya te la sabes, ni pedo. Ya de regreso me dice, pobre de mi carnal. Quise levantar el acta, pero ya habían pasado 4 días. Que me dicen, eso les pasa a los adictos. Que me enojo y que les aviento unos madrazos. Me sacaron a patadas. Le pregunté, ¿a poco sí te gusta un buen esa madre? Sí, carnal. Ya la estoy dejando. Antes me fumaba 15, ahorita llevo 4, unas 2 para hoy y otras 2 para mañana. Ni pedo, así es el jale. Mi carnal el chupe, yo la Rocky Reynolds. Jaja. Íbamos por el Filiberto y me dice, nos estamos muriendo, carnal. Qué bueno que ya no estás acá. Los morros tiran, desconocen y hasta te quieren apantallar. Ya ves al set, lo corretearon del bar de la terminal. Les había puesto en su madre, pero uno sacó el cohete y le pegó 2 en la espalda. Lo trajeron hechos la madre de sus hermanos en la nave. Chocaron en el puesto de las carnitas. El Sef ya se había muerto, carnal. Me paré enfrente de su casa y me dice, ni pedo, carnal. Nos tocó la densa. Cuídate, mi toro. Saludos al Mijis y se fue por el calle. Saludos a mi tío si me está viendo, mi tío joven. Él es el que me cuenta luego historias bien chidas cuando era taxista. Y son justamente pues de la colonia donde vivía. Pues es la técnica Pero es rusa, algo bien, ¿no? Del tío que cuenta las historias ya. Del otro lado las monetizas, las vuelves libro, no, es que es algo bien raro. socializas. Me mudé hace casi 8 años, entonces todo lo que yo sé de la colonia donde vivía antes, pues es por mis tíos. Entonces, pues a veces es fuerte porque las veces que me entero de cosas, pues es porque ya se murió alguien, porque pues ya lo metieron a la cárcel, o porque pasó algo, pues que no tiene nada bueno, ¿no? Entonces, es algo también como bien raro, ¿no? O sea, enterarte como de tu vida pasada o como de lo que tenías antes, pero a través de los otros, ¿no? Y es una parte que a veces sí me da nostalgia porque, pues ahora sí ya me da miedo hasta caminar en la calle, ¿no? Yo desde que cursé la secundaria caminaba de ida y vuelta de la casa a la secundaria, igual en la prepa y en la universidad. Y ahora sí, te juro que me da pavor así como caminar así como 2 o 3 cuadras, ¿no? Y creo que es algo que también se va como interiorizando a partir de dónde vives o con quiénes convives. Entonces, creo que ahí también hay como un cambio, ¿no? Una transformación dentro de lo que pues estás teniendo como a tu alrededor o lo que es como el contexto. Y en esto que nos platicas, Richie, acerca del dolor, de encontrarse de repente, y me parece que más en estos tiempos, las referencias a alguien es que o murió, o que se enfermó, o que le sucedió algo grave. Frente a eso, ¿qué encuentras tú en la escritura, no? O sea, me parece que casi siempre está flotando esa pregunta en el aire: ¿para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve escribir algo? ¿A ti de qué manera eh, encuentras que sucede alguna otra cosa que no estaba contemplada en tu idea acerca de la vida o acerca de esta realidad al momento en que la escribes, ¿no? O sea, ¿qué cambia? ¿Qué sucede? ¿Qué otras cosas pasan alrededor que suceden simplemente en el poema, ¿no? Que no hay otro territorio igual, porque tú también al estar ahí con el bajo, con Gel, que no te quieren dejar escribir canciones, que ya se había mencionado antes, ¿qué diferencia hay, no? O sea, está esta parte dolorosa y cómo encuentras la escritura, qué sucede ahí, ¿no? Para ti.
¿Sí me escuchó? Sí, adelante. ¿Sí? Creo que la primera, ya se le había comentado alguna vez a Ceci, es como, no sé si decirlo justicia, pero sí como tratar de materializar, pues esas voces que a veces se niegan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, como tratar de materializarlo para mí ya es como darle una preservación o como hacerlo visible. Y creo que eso es algo que, por eso justo mencionaba como la etapa de la primaria y la secundaria, porque la narrativa que había como en la secundaria era como, oye, ayer mataron a mi papá fuera de mi casa. Y como que siento que esas historias nunca se escucharon, ¿no? O sea, se quedaron ahí. O sea, solamente en los pasillos, platicando y mis amigos nunca tuvieron como esa parte como de que alguien los escuchara más allá como de sus amigos o de su familia, ¿no? O sea, nunca hubo una justicia como para ellos. Entonces, creo que para mí en un primer plano el poemario, o sea, este primer poemario fue como tratar de darle voz o darle como el micrófono a esas voces que se quedaron ahí, ¿no? Y que yo, a través como de lo que se me había quedado pues impregnado en la memoria o en eso como tejidos de recuerdos, pues traté de plasmarlo, ¿no? Entonces creo que esa parte sería como primero materializar las voces que, pues creo yo, siempre han sido silenciadas, ¿no? Sobre todo porque el esquema de vida para mí siempre está marcando como el éxito, lo bueno, lo bello, ¿no? Y para mí creo que también hay belleza en toda esta parte, ¿no? O sea, la periferia tiene mucha belleza y tiene demasiada, pues, demasiados aprendizajes, ¿no? Entonces, creo que esa parte es la primera. La otra es como pues como una ida al psiquiatra, como catarsis, porque al final creo que plasmar algo también te da como esa parte de bocanada de aire, ¿no? O sea, como tratar de decir eso que estás como pensando y que no puedes decirlo de otra forma. Porque, por ejemplo, yo escribo en la parte como antropológica, pero ahí se te pide como la objetividad y aunque se ha tratado como académicos, como hablar del otro, etcétera, al final siempre cumple como un requisito, ¿no? Entonces, creo que esa parte de la poesía me ha ayudado mucho como a tratar de plasmar eso que también estoy sintiendo y que estoy pensando. Y la otra es como, pues, jugar como con la creatividad en sí, ¿no? O sea, creo que esa parte de la escritura para mí es como salvaguardarme, ¿no? O sea, si me siento triste, si me siento bien, si me Se corta un poquito, siento Richie. deprimido, si me siento eufórico, etcétera, creo que la escritura siempre viene a... Entonces creo que esa parte es la que destacaría también. Y creo que eso para mí sería como la poesía en sí, ¿no? O sea, como remitirte a lo más primigenio, ¿no? Que son las emociones en sí. Y me parece que justo cuando Richie estaba hablando de las partes importantes acerca de la escritura, se volvió todo más misterioso y se cortó un poco la transmisión, ¿no? Pero a grandes rasgos era eso que decías acerca de algo primigenio, ¿no? O sea, esa parte que está relacionada un poco con lo que nos contabas acerca de los gestos, de la idea del humano ahí primitivo, o qué era lo que querías decir y develar antes de que la transmisión por Zoom borrara todo. Pues justo esa parte, ¿no? Como para mí creo que la poesía permite como eso, ¿no? Plasmar la parte emocional en todos los sentidos con pues un estilo, ¿no? El tuyo. Y creo que eso es lo más chido, ¿no? O sea, que puedes crear tu propia voz porque pues ahora como en esta parte como de lo igual o como la parte de pues ser como siempre correcto, no sé, como que hay una parte como homogeneizante, no sé cómo decirla, ¿no? Como de que todos están diciendo lo mismo y creo que pues es una parte que debemos de romper, ¿no? La otra parte que también me agrada mucho es como la parte del duelo, ¿no? Creo que una parte de llevar un duelo es poder decir o poder plasmar lo que estás sintiendo, ¿no? Sobre todo cuando la vida está cambiando, ¿no? Para mí es llegar como a esta parte de los 27, creo que fue una parte como nunca lo había escuchado, pero ya ahora que lo vivo siento que sí, sí es real. O sea, llegar a los 27 es como, ¡pum!, ¿no? O sea, como un desequilibrio total. Y entonces creo que la escritura para mí sí me ha remitido como a darle equilibrio a muchas cosas. ¿Sí me escuché esa vez? Sí, sí, sí.
Hay una pregunta de Elena Gómez que dice, ¿qué es lo que te motiva a escribir, Richie? Y me parece que contestabas un poco con la respuesta anterior, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a escribir? Uy, pues yo creo que una, tratar como de ¿Dinero, fama y poder? decir lo que está pasando. ¿O no? El dinero. No, creo que pues lo que está sucediendo a mi alrededor, ¿no? Creo que esa parte es la que más me mueve como a escribir, como a tratar de hacer una, si no una crítica, tal vez una reflexión, ¿no? De lo que yo estoy como viviendo, experimentando y a su vez interiorizando. Creo que esa es la parte como que más me motiva a escribir. Y la otra también como de ensayar lo que estoy como aprendiendo, ¿no? Que eso es algo constante, por ejemplo. Pues no solamente el leer, sino el estar escuchando música, el hablar con mi mamá, con mi abuela, sobre todo también, con mi hermana, con mis tíos o con mis amigos. Eso también es una parte que pues me motiva como a escribir porque me encuentro con muchos otros puntos de vista, ¿no? Entonces esa parte creo que es la que más me gusta, siempre como la retroalimentación. Y eso trato como de plasmarlo también. Muy bien. ¿Alguna Oye, pues otra? cortaron las complacencias muy rápido, ¿no? Sí, me Yo parece que quiero, yo quiero hablar, bueno, estabas hablando acerca de que también la música te inspiraba mucho. Y a mí un texto que me gusta mucho es Nervous Breakdown. ¿Y qué onda? ¿Ahí fue por Black Flag o cómo fue? Pues también que lo leas, ¿no? Bueno, es mi propuesta. adelante, adelante. Va, lo leo primero y luego ya lo cuento, ¿va? Va, va. A ver si no me trabo. Déjenlo, acá está. Nervous Breakdown. Estábamos rotos, soñando con escopetas cargadas en el balcón, buscando respuestas en el filtro del tabaco. Vive rápido, muere joven. Subíamos la música a todo volumen. Crazy, crazy, crazy sonaba tras la bocina y todos veíamos al techo. ¿Sabías que hay una pintura flotante que se mantiene sobre el agua, impregnándose los objetos que sumerges? Había pósters por doquier. Le cortamos la cabeza a Peña Nieto y sus sesos se derretían como los de Kennedy. Mientras Curtis se sostenía del pedestal, a ti te daba la pálida y todos coreaban New Waves, New Crazy, Tonight. Te dio por filosofar como Maracama en medio del trance, chamán de las dimensiones. Recordaste la caguama en trayectoria al cristal del KFC, correr por Seboruco hasta el 4 Sur viendo el amanecer. Nos veíamos los unos a los otros entre tragos de anís surfeando las olas del miedo. El trago nos hacía caminar a las 2 o 3 de la mañana. Nos gustaba el elixir verde como la Golden, traicionera como Caín. Ayer le puse el limón porque no podía pasar el renglón al compás del tiempo. Ese, donde nos quedamos riendo jugando al Mad Max. No future for you, decía el sticker en la patineta. Ayer era 28, hoy 32, quizá mañana 34. Nos veo ahogados en la melancolía Forever Young, traducido en socavar los sueños con zapatos, anudando sentimientos y la corbata al cuello con el cabello partido a la Benito Juárez. 33 es el último escape, pasaste los 27 mientras la 4T Beat se incrustó en la cuaresma, flagelándote frente a los romanos del Stay Home. Oye, nos tragamos la manzana juzgados por los pilares que nunca derrumbamos. Somos las acuarelas flotantes de recuerdos buscando el checkpoint. Pues está padrísimo, Rich. Yo cuando estabas diciendo esto del lenguaje acerca de cuando te preguntaron por qué escribes, etcétera, y que tú decías, bueno, una de mis intereses cuando escribo es llevar ese lenguaje al poema para que sea visto, ¿no? O sea, a mí eso me encanta, porque, por ejemplo, yo recordé, igual siempre lo recuerdo porque soy muy fan de Sisi, ¿no? En su libro Hotel Universo hace un ejercicio similar al tuyo en la última parte, ¿no? Pero con otros personajes, en otro sentido. O sea, ella lo que hace es recuperar el habla de sus tías, ¿no? De Autlán, ¿no? Y entonces las lleva al poema. Y eso me parece súper, súper bello, súper, súper relevante. Y pienso que aparece en este poema tuyo y en todo el libro. Y justo en este, ya contestando también a la pregunta que hacía Ceci, contestando a lo que estás mencionando ahorita, Eri, es como, por ejemplo, ¿no? Una parte que para mí fue crucial fue
pues conocer a Hailey y Hatewolf, a Mike, a Luis, a Adrián, a Daniel, a Panqué, a Gil, porque pues me volví como a encontrar con esa parte joven que tal vez había muerto en mí en algún tiempo, ¿no? O sea, volví a encontrar como, Y pues eres esa un parte como... dinosaurio, Richie. No, volví a entender como esa parte creativa, ¿no? Como a querer hacer algo, a querer escribir, a querer hacer música. Y justo ese poema es hablar de ellos, ¿no? Porque pues uno de nuestros pasajes más chidos era como estar en el cuarto de ensayos y bueno, terminábamos de ensayar y pues estábamos echando la chela, nos acostábamos como en los sillones que tenía ahí Mike en el cuarto de ensayos. Y una de las pinturas que veíamos era una que hizo mi amigo el Muñe, a quien le mando un saludote, que pinta a través de las acuarelas flotantes. Entonces siempre nos malviajábamos con esa pintura porque pues tiene como mucho, la pintura va haciendo como ciertos como caracoles, ¿no? En el papel, entonces por eso menciono esa parte, ¿no? O siempre teníamos como una parte de querer caminar después de las tocadas o después de los ensayos a las 12 de la noche o más tarde, ¿no? O sea, viendo el amanecer o ahí como arriesgándonos un montón. Y pues hacíamos cosas, ¿no? Que pues ahora creo que ya sería como más difícil hacerlas porque ya tenemos como más filtros por la edad o no sé. Y ya nos da miedo como ir a la cárcel o no sé, alguna cosa así. Pero antes, ¿no? O sea, podíamos así tomar, pues ahí, ¿no? Caminando en la madrugada. Y por ejemplo, ¿no? Esa parte como de... A todos nos gusta mucho Black Flag, de hecho es una banda que nos ayudó mucho como a empezar a tocar. Y el otro fragmento es una canción que se llama Punk y Reggae Party de Bob Marley, porque teníamos un amigo, el Pablito, le mando un saludo a Pablito, y recuerdo mucho cuando estaban ahí fumando weed y estaba esa canción, ¿no? Entonces todos estaban bailando como súper cagado, entonces creo que es una parte que siempre se me quedó grabada, ¿no? O sea, como la parte reggae y la parte como de la música, ¿no? Y pues creo que son cosas que siempre vas a recordar, ¿no? Porque pues son como pasajes súper chidos con tus amigos y que pues se los lleva el tiempo, ¿no? O sea, ya vives pero de otras formas o de otras maneras. Pues muy bien. También es chido, eso es donde el sujeto lírico, el lírico es un nosotros, ¿no? Un nosotros es, no sé, te da una visión en la que puedes insertarte de alguna manera. Y esa es la parte chida, ¿no? Porque creo que una parte como de la amistad es romper con la individualidad totalmente, ¿no? Es pensar en el otro y creo que esa es una parte que para mí es la parte como más punk de lo que podría ser hasta el Toluca Mosh, no te detengas, ¿no? O sea, como el tener la amistad es, pues, rebasar tu individualidad, tu egocentrismo y saber que, pues, lo que haces también afecta al otro, ¿no? Y que esa parte la tienes que llevar a tu familia y a la sociedad a otra escala, ¿no? Más allá de tener un discurso como súper armado, que eres como súper anarco, que eres anticapital y bla, 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 si no tienes como esa parte de la fidelidad, podría decirlo yo, es como, pues no tienes nada, ¿no? Porque al final entonces tus amigos o las personas con las que te relacionas, pues las utilizas como medio, ¿no? Y las personas no son medios, las personas pues son todo, ¿no? O sea, son las partes como con las que te retroalimentas. No diría finalidad porque las finalidades no me gustan, pero diría que son otra cosa, ¿no? O sea, como algo mucho más complejo. Veo muchas cabezas diciendo sí. ¿Algún otro comentario? Hay algunas preguntas en el chat en Sí. Facebook, ¿no? Sí, Veo uno de Elena, ¿será esa la que mencionas? sí, puede ser. ¿Cómo concilias tu vida familiar con tu Ah, sí. escritura y tu vida profesional y de músico? Uy, esa sí es difícil. Pero creo que ninguna, no hay como un corte, ¿no? Creo que volviendo como a la parte como de la amistad, creo que una parte que mi familia siempre, pues desde niño tuve fue como la amistad, ¿no? Más allá de ver a mi mamá como mi mamá, así como la parte como ideal, romántica, siempre fue como mi amiga. Entonces, esa parte como que me dio ese pilar para poder como llegar a tener una vida profesional o poder tener una vida académica y a su vez la parte como punk, ¿no? La parte como
pues de la creación o de la de escribir, porque mi mamá siempre está como, pues lo quieres hacer, hazlo, ¿no? O sea, si te equivocas eres tú, si ganas eres tú, ¿no? O sea, no pienses como en que nos debes de dar como evidencias, ¿no? O como, no pienses en los demás, vaya, o sea, no como en la parte moral, ¿no? Sino como de atreverme a ser yo mismo. Entonces, creo que desde ahí viene como esa parte de encadenar todo, ¿no? Porque pues no tiene un apoyo como así tan sólido, a veces creo que no hay como una parte de creatividad o de esperanza para poder pues hacerlo, ¿no? No sé, a mí ese es como mi motorcito, ¿no? O sea, como el hecho de saber que siempre me están como apoyando y de ahí pues me encadeno a todo, ¿no? Y aparte está bien chido porque ahora mis amigos que están como en la parte académica también están como en la parte pues de las letras y luego también se empiezan a enrolar como en la parte punk, entonces mis amigos ya están en todos lados, ¿no? Entonces creo que está, ¿no? Entonces empiezan como a integrar y eso está como súper chido, o sea, como que ya no puedo decir que tengo una vida como académica o una vida así, ¿no? O sea, como que pues, mis amigos están ahí, ¿no? O sea, ya todos se conocen y creo que eso es algo chido de Toluca, ¿no? De todavía ser como un municipio un poco pequeño, no tanto, pero pues sí, ¿no? En algún punto. ¿Y tus enemigos también están ahí, Rich? Ah. No, no es cierto, era broma, ¿eh? También. Israel, te veo que quieres decir algo. Adelante, por favor. Pues que me llama mucho la atención lo que dice Ceci, ¿no? Vinculándolo con lo que dice Richie relativo al yo cuando es nosotros, ¿no? Yo de repente he platicado con Ricardo y sí, se la sabe, ¿eh? Así, yo no tuve una formación musical tan definida, yo fui muy ecléctico. Creo que mi radicalidad musical era más como de metales y así, ¿no? De jazz. Pero Richie, o sea, siempre le mando una canción. Ah, sí, eso lo escuchaba cuando era adolescente. O, por ejemplo, a mí me gusta mucho el rap, ¿no? Y mira esta rola, Richie. Ah, sí, yo con mis amigos cuando era adolescente, ¿no? Entonces, no sé, yo sí percibo en sus textos un trasfondo de realidad muy, muy chido y de muchos contrastes, y eso me gusta mucho. Pero además, por ejemplo, yo observo y me parece muy importante como una facilidad de Rick, como de entrar muy naturalmente en esos mundos que quizás son como tan distintos, ¿no? O sea, lo veo como entra muy naturalmente a lo académico, pero también al punk, ¿no? Pero también a la literatura, por ejemplo, ¿no? Lo que dice Sergio, escribe un montón, se nota como súper apasionado y no sé, o sea, yo que lo he conocido, ¿no? Que hemos tenido como la suerte de convivir y tal, pienso que de alguna manera tiene que ver con cierta sensibilidad, ¿no? O cierta humildad para justo aproximarse con respeto, con amor a todos esos espacios, ¿no? O sea, no vas a uno y otro espacio sintiendo como que eres más por distintas razones, ¿no? Sino que a todo está como con mucha humildad, con mucha apertura, y justo eso es lo que te permite captar cosas interesantes de cada uno de esos espacios, desde mi punto de vista. Claro. Y también la noción de la música, ¿no? Yo pienso que es bien interesante cómo cuando te acostumbras a las letras de las canciones y cuando te acostumbras a no saber traducirlas, ¿no? O que no tienes el idioma o que te gustan letras raras o de grupos extraños, eh, te creas tu propia versión y me parece que ese también podría ser un punto de llegada, ¿no? O sea, como que yo siento que Richie puede como situarse en el poema o en el lugar para escribir un poema, justo como desde esta parte bastante desarraigada, ¿no? Libre. A la vez, siempre las canciones nos acostumbran a que puede suceder algo raro, ¿no? O sea, no hay algo tan pasivo o hay asociaciones extrañas, ¿no? Los orines de puerco o los
Ratas con pelo de hongo, que es el próximo también proyecto de Israel, ¿no? O sea, me parece que esas asociaciones extrañas justo nos vienen como de la música o de las películas o de cosas que están sucediendo en otros lugares, ¿no? Y que de repente pueden conectar con esta realidad, ¿no? Justo lo que hace Cecilia también en caja acústica, me parece, ¿no? O sea, uno prende el radio y parece que está en cualquier otro lugar menos en esta ciudad, ¿no? Sí. Y me parece que en ese buscar o aspirar a otras ciudades, a otras visiones, justo es en ese trayecto se puede encontrar lo que sí está sucediendo acá, ¿no? A mí me parece algo bien interesante. Me gustaría que ya para cerrar leyeras algún otro poema, Rich, y dejar a la gente que está siguiendo la transmisión con la invitación a que se acerquen al taller de poesía. Te pido un comercial muy bonito, muy bien pensado y perfumado acerca del taller de poesía para que ojalá nos acompañen mañana. O sea, personas que quizá piensan que hace falta algo previo, algún trabajo inicial, cuando en realidad lo que tratamos de procurar es lo que tú vas a decir a continuación. Adelante. Pues yo les invito a que se unan así de lleno, o sea, no hay nada de tapujos, no hay nada de estigmas morales o prejuicios sociales, o sea, todos nos leemos desde ahí, ¿no? O sea, desde la poesía y creo que es algo bien chido y creo que fue lo que me hizo sentir como luego parte de algo, ¿no? O sea, cuando tú estás buscando como que no aceptación, sino como ser parte de algo, pues creo que lo primero que menos quieres es que alguien se sobreponga ante ti, ya sea como en conocimientos o como en prejuicios, ¿no? Y creo que es algo que nunca van a encontrar en el taller y que pues van a ser un buen de amigos, ¿no? O sea, nosotros nos conocimos en el taller y aparte en la virtualidad hemos conocido a muchas otras grandes personas del país y de otros países, que es algo bien chido, ¿no? Entonces, yo sí los invitaría a eso y sobre todo a tallerear, ¿no? O sea, creo que la parte de tallerear es una parte de aprendizaje súper chido, te hace ir a otros lugares que pues no conocías tanto en libros como en escritura y pues yo sí hago como la invitación abierta total al grafógrafos. Aparte es gratis y pues ahora para que tengan todo el cuidado es virtual, entonces creo que eso está súper chido. Y agregar que al gratis yo quiero decir que es un proyecto de la Universidad Autónoma del Estado de México y que está justo creando una base de lectores, una base de escritores que alimenten a la revista. Acaba de salir el número 8 de grafógrafos y a mí me da muchísimo orgullo ver que participaron en esta ocasión como nunca autores tanto del taller de narrativa que coordina Alonso Guzmán, como el taller de poesía. eh, eh, Me parece que son siete participantes en este número 8, entonces nunca habíamos tenido tanta colaboración y cada semana justo se está alimentando muchísimo, todo el mundo está escribiendo. Quiero hacer el comercial también que el tema de la semana anterior y de esta fue la lucha libre, entonces todo el mundo escribiendo poemas y recordando que yo vi a Mascaritas Sagrada, Atlantis Maldad, Octagón, etcétera, Marta Villalobos, un par de exóticos. Entonces me parece que en cuanto uno pulsa los botones de ciertos temas, cualquiera se puede enamorar de ponerse a escribir y contar historias, ¿no? Ahí tiene un luchador Richie, entonces por favor acompáñenos. Y yo creo que un poema para terminar, algún comentario que quieran hacer para cerrar esta presentación del primer título de la colección Pasavante y que muy pronto vendrá el título 9 de Cecilia, a ver a quién nos hace invitar, de qué regiones extrañas, ¿no? Nos va a pedir un músico senegales y una cantante de ópera eh, de la región del Véneto. Bueno, yo espero algo exótico, veamos qué es lo que sucede con la presentación del de Cecilia. Les agradezco muchísimo que nos acompañen y algún comentario que quieran hacer. Y por último cerraríamos con Richie leyendo otro poema para sus fans.
Pues yo solo quiero felicitar a Ricardo por rifarse y por animarse, ¿no? A convertir convertir sus ideas en ya textos que contienen en sí el artefacto literario. Y pues espero tu próximo libro también, ¿no? Ya irlo preparando, ir Gracias. viendo para dónde te mueves. Me emociona pensar eso, que se está creando otra escena en estos momentos acá en Las Tolucas. Muchas gracias, Ceci. Elisa, Isra. No, pues yo me sentí muy contenta de presentar tu libro, Rich, y más con Israel y con Ceci, aquí con Sergio. Yo te quiero mucho, me encanta que escribas, me parece un ejercicio súper bonito. A lo mejor yo ya estoy súper clavada con el tema del lenguaje, pero justo entre más pienso o trato de investigar o de preguntarme yo misma como que qué es la poesía, se me viene a la cabeza el tema del lenguaje. Ahí estaba Dylan. Y yo pienso que tu libro es justamente un trabajo bien bonito y bien importante con el lenguaje, ¿no? O sea, no me quiero extender, pero eso que decía hace un rato, cuando tú recuperas ese habla, como decía Israel, subalterno, pero justo por subalterno crítico, ¿no? Estás haciendo una suerte de negación del otro lenguaje, ¿no? Convencional, hegemónico. Y cuando hay esa negación o cuando hay ese paréntesis, justo se abren nuevas posibilidades del propio lenguaje. Entonces, ese ejercicio me parece valiosísimo, bellísimo. Felicito y nada, y ojalá ya una presentación, pero cara a cara, pues. Muy bien, Isra. Muchas gracias, Mieli. No, pues yo también le quiero decir a Richie que le tengo mucho cariño y mucha admiración y mucho respeto, sobre todo porque desde que lo vi la primera vez en el taller, bueno, yo hice como un clic con él y siento que es uno de mis carnales que si yo ando vendiendo paletas de hielo en la calle, él va a ser mi carnal, ¿no? Porque en el mundo, yo ya tengo rato que no estoy en la academia, algún día volveré, ¿no? Pero luego con la banda que está en la academia, pues no sé, es como más extraño, todo es como más frío y como muy acartonado y como que tienes que tener cierta, ¿cómo lo puedo decir? Solvencia, ¿no? Cierta solvencia intelectual a veces como para que te tomen en cuenta. Entonces, si esa solvencia intelectual está estacionada o se diluye un poco, no sé, y el Richie a mí me da esa sensación, ¿no? Como de, no sé, como de que es mi cuate y como me da la sensación como de que puedo contar con él, ¿saben? Y la reseña que le hice, pues se la hice con mucho cariño. Ahí si quieren la subo al taller para que la lean. Y pronto Y la publicamos en la página también, ¿no? Publicamos sus reseñas si tienen por ahí. Cecilia había escrito una también sí, hace algún tiempo, entonces vamos a recuperar ese material y ponerlo de nuevo en línea. órale, sí, me late. Y pues muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Muchas Isra. gracias, Isra. Y a ver qué sucede con Richie cuando entra al doctorado, ¿eh? Ahorita hablamos de el académico en la maestría, pero quién sabe si después ya nos vaya a hablar también, ¿eh? No, Entonces, nada de eso jamás. entonces Richie, un poema y terminamos contigo. Muchísimas gracias. Gracias por inaugurar esta colección Pasavante que me parece que está abriendo camino con todos sus autores que tienen cosas bien interesantes que decir. A mí me gusta muchísimo cada nuevo libro, que es un dolor de cabeza para Mauricio, que ojalá nos esté viendo, y para Javier. Digo, en lo material, ¿no? Que tienen que, Saludos al Mau. que se volvió un trabajo extra a la revista, pero lo hacemos con el gusto de que el taller tenga esa continuidad con los proyectos y con los poemas que están escribiendo cada semana, ¿no? Entonces, ahora sí, Richie, adelante, por favor. Un abrazo, muchísimas gracias. Pues voy a leer el que le dio el nombre al poemario. Ese lo escribí como, sí, a partir como
pues, de una parte como biográfica y está como muy basado en como la historia de mis abuelas, sobre todo mi bisabuela, a quien pues ya no logro ver como mucha parte de mi parte como académica, como universitario, pero que fue como una parte imprescindible. Lo tengo que mencionar porque pues creo que ella nos enseñó muchas cosas, ¿no? Sobre todo como abrirse pues mundo en la ciudad, ¿no? Venir de lo rural a lo urbano, pues creo que fue algo de tajo y pues es algo que también padeció como mi familia, pues por parte de mi abuelo materno. Entonces, de ahí viene ese poema, ¿no? Como de la parte como de lo rural al urbano. Y bueno, desde ahí viene escrito. Muchas gracias a todos los que lo han leído y los sigo invitando al taller. Este poema se llama La bolsa de mareos. Sí me escucho ahí, ¿verdad? Sí, 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 adelante. Dice, bolsa de mareos. De niño quería ser boxeador, pegarle a mi sombra, brincar sobre mi sudor color sangre, recibir golpes que vinieran de otro, mirarlo con rencor, reventarle el entrecejo. El abuelo me enseñó la guardia, pero yo quería la habilidad de marcar las cartas, apostar mi vida, perder todo en la cantina, correr a casa, mi esposa me mira, saber que no hay regreso, adiós cantina, casa, niños a la deriva. La habilidad está en las uñas, el tacto de las yemas, mantener la mente fría. Eso decía el tío cuando le volaron la cabeza en la cancha. Rodó por las gradas mirando de lleno al sol a mediodía. La hora en que los gallos pierden los estribos. Les liman los espolones para poner la botana. Amarra la navaja y las sujetas por las alas. Con delicadeza. Son frágiles como la porcelana china. Los encaras viendo sus picos, mostrando su odio. Pongas muy alto. Las patas deben de estar a 5 centímetros debajo del oponente. Hacer un mal saque es entregar el pecho. La navaja entra 1, 2 o 3 veces, no más. Creías mejor amarrador hasta que Juanito recibió el tiro al lado de la oreja derecha. Puso el pecho al suelo en la caída, como jinete de jaripeo. Cuando el tumulto grita en unisono, quítenselo, sus piernas se atoran en el amarre, con las espuelas sobre las costillas del toro. Sus brazos al aire lo hacen revolotear como el gallo en el último suspiro. El payaso corre en círculos, a la rabia. Yo quería un tlapehuala con cordón negro y las puntas doradas. La abuela veía al jinete recibiendo 2 cornadas en el estómago. El toro nunca ha sido castrado por el cuchillo al rojo vivo y sus gónadas lavadas en vinagre, entintadas en azul, guisados de criadilla para la virilidad. Yo quiero tener un hijo que hable 3 idiomas, socavar sus sueños mientras camina recto. Hay una línea delgada, desear, querer, actos fallidos. Yo quiero, yo deseo, la muerte a mis pies. Pues muchísimas gracias a todos los que siguieron la transmisión. Un abrazo a toda la fanaticada de Richie, de Cecilia, que también se manifestó. Y esperamos muy pronto la siguiente presentación de grafógrafos que también nos acompañen. Les mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Abrazos.